Hola chicos, aquí es de todo un poco. Este año comenzamos con temas diferentes de freestyle. No lo vamos a abandonar, ni más faltaba. Ya luego trataremos todo el tema de Red Bull Internacional, con las batallas más virales y en general todo el discurso que se ha dado frente a la competición y el tricampeonato de asesino. Pero el día de hoy queríamos traerles un tema relacionado con el mundial y sobre todo con el tema del discurso moral y la presión social que se ha venido generando por el mismo. Digamos que empezando a hablar un poquito premundial, eh, de cuando pues, la gente hablaba de los derechos humanos, de que no había que ver el mundial, eh, lo cual era un poco curioso porque muchas de esas personas que te soltaban ese discurso pues, de los derechos humanos, todo el tema de los trabajadores, bueno, el derecho laborales, que no estaban asegurados mientras las construcciones, por el clima, bueno, y diferentes cosas. Pero de igual manera terminaban viendo el mundial. Entonces era un poco un mensaje contradictorio en cierta forma, que a ver, cada quien puede dar su opinión, ni más faltaba, pero también atenerse un poco a eso. O sea, si vas a dar un mensaje, pues tratar de ir concordante al mismo o atenerse a que la gente te llame, no sé, tal vez hipócrita o ese tipo de cuestiones. Digamos que desde acá, desde el equipo, lo que hicimos era, pues, no hablar ni del tema, pero ver los partidos. Creo que era lo más justo en cuanto a eso. O se podía, pues, hacer los mensajes encaminados a los derechos laborales sin tener que ensuciar en parte al decir no vean los partidos por esto. No, sino reconocer que hubo unos factores previos, pero aún así se puede ver eso y el mensaje estaría todavía bien dicho. Digamos que eso en cuanto al tema, pero pues bueno, de igual manera fue comenzando el mundial, eh, y el tema de los derechos humanos se fue abarcando cada vez más, en especial por todo el tema ya cultural dentro de Qatar y todo lo que veía, venía viviendo en tema de Medio Oriente. En este caso, que es como tal el post que están viendo, el tema de Amir Nasradani, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero era un futbolista iraní que parece ser, o bueno, presuntamente fue acusado, bueno, condenado a muerte por el gobierno iraní por defender los derechos de las mujeres que se saltaron a raíz de la muerte de Mahsa Amini, una joven que fue asesinada la, por la policía del gobierno iraní. Curiosamente, policía denominada policía de la moral, pero bueno, eso es para otra historia. En cuanto a este aspecto, digamos que o sea, se entiende, o sea, entiendo el levantamiento de voces o sea, obviamente de ir en contra de estas cosas. Porque pues creo que es bien sabido que en Medio Oriente las libertades, enfáticamente en especial en mujeres, es poca o nula. Entonces, pues era muy entendible levantar la voz. Ahora bien, eso está bien, eso está hasta ese punto bien. La cuestión es cuando mezcla una cosa y el fútbol, y a veces no poder diferenciar una con la otra. Y es el caso de este post de Natalia Reyes, que es una actriz que no voy a tocar el tema de ella, o sea, pudo ser Natalia Reyes, pudo ser X persona, pero pues me servía ella como ejemplo, bueno, para mí y para el equipo, en cuanto al discurso. Voy a leer las tres primeras líneas que básicamente es a lo que venimos a hablar. Dice Mamerta o fiesta es petrista. Para los que no sean de Colombia, el tema Mamerto y petrista es por el gobierno actual, que es de izquierda, y los seguidores o sea, a los seguidores se les llama petristas, y Mamerta es el tema de ir con la izquierda. Bueno, Mamerta o fiestas petristas, llámenme como quieran, pero debo decir que no entiendo cómo celebramos hoy la fiesta del mundo del fútbol mientras esto pasa. Esto fue en la final, diciembre 18. Esto me volvió un poco al pasado, no sé si ustedes tenían compañeros conocidos y sobre todo supongo que esto pasa más en Latinoamérica, digamos cuando jugaba un partido de la selección, en este caso Colombia, y sucedía algo, digamos, por ejemplo,
algún masacre, alguna muerte mientras los partidos o en la política se hacía algo mientras pasaba el partido y siempre salía una persona que uno conocía y decía como mientras ustedes estaban viendo el partido pasaba estas cosas. Creo que este post nos devolvió mucho a esa época, que hace rato no pasaba tanto. Ese discurso moral de como, ok, o sea, como mientras ustedes están viendo esto, o sea, como por su culpa pasan el resto de cosas. Y es como, no, o sea, detente un momento. Tal vez no quieras dar ese mensaje, pero es el que estás dando. Y volvió a pasar aquí con Natalia Reyes. Decir que no entiende cómo celebramos hoy la fiesta del fútbol mientras esto pasa. O sea, no ser el más indicado para hablar de esos temas porque dirán que es falta de empatía, que es como la defensa que se utiliza cuando vas en contra de este tipo de mensajes, que uno es falta de empatía, que uno no sabría si esto le pasará a algún conocido, ese tipo de mensajes. Y la cuestión aquí es aprender a diferenciar una cuestión con la otra y sobre todo o sea, si vienes aquí en cierta forma a juzgar a las demás personas por lo que hace, en este caso ver un partido, de 1 hora y media desconectarse un poquito tal vez del mundo y te concentrarse en un partido. O sea, si vas a juzgarla, al menos esperamos que estés haciendo algo por esas personas iraníes. Ya va más allá del simbolismo, de, no sé, del mensaje, acciones. Levantar la voz está bien, pero llega un punto ya, de algún modo, actuar, enviar alguna ayuda a ese país. O sea, si al menos vas a juzgar, ten un respaldo de por qué estás juzgando. Porque es que esto en serio devuelve mucho a esas épocas. Y cuando pasaba eso, cuando alguien salía sobre todo por Facebook y decía como, mientras ustedes ven el fútbol masacraron a no sé cuántos niños. Y es como, o sea, suena cruel, pero no es, nosotros pensábamos como, hey, ok, sí, pasó, es fastidioso, duele, pero ¿hasta qué punto uno podía hacer algo o evitarlo? O en su defecto, el que está haciendo la crítica, ¿qué hiciste para evitarlo? Criticarlo no va a servir de nada. Solo es colocar una presión social sobre las personas y hacerlas sentir en teoría mal por los sucesos, teniendo miedo luego en serio, de que llegue a pasar otro mundial en otro lugar así, y es como decir, veo el mundial, no lo veo, porque en redes y sobre todo porque ahorita redes sociales está o sea, a tope en cuanto a críticas, en cuanto a discursos de este tipo moralistas, y vaya uno a dar un mensaje medianamente en cuestionando este tipo de mensajes, viendo desde otro punto de vista. Y el problema es que ahí salta una horda de personas en cuanto a decirte que eso, que eres una falta de empatía, que no tienes corazón, que solo piensas en ti, que no piensas en los demás. Y mencionándote a qué pasaría, por ejemplo, si fuera tu hermano, que tu hermana, tu mamá, tu papá. Entonces ese tipo de mensajes, problemas que se están llenando mucho en redes y están generando una presión que es absurda en cierta forma. Curiosamente, y aquí haciendo un paréntesis, ya hablando como tal en general del mundial, si no estamos mal, este mundial fue declarado por la FIFA, o sea, la sede como tal de Qatar junto a Rusia 2018 fueron declarados en 2010. O sea, ciertamente el bombo masivo se dio tal vez en el último año de 2022 y posiblemente los últimos 6 meses. Mi, mi pregunta, o bueno, desde el equipo de todo un poco es, ¿qué pasó los 9 años anteriores? Curiosamente creo que Netflix sacó una serie respecto a eso 2 semanas antes. O sea, si realmente el cambio era, o se quería hacer levantar la voz, era, o sea, posiblemente desde el día uno después, no queremos el mundial ahí, no queremos, no, eso sí. Pero es como se dice coloquialmente, venir a llorar sobre la leche derramada. Ya pasó, ya el mundial, ya llegamos a la final. O sea, es terrible lo que está pasando, sí, pero por 1 hora y media no seremos malas personas por ver un partido.
No estamos desconociendo lo que está sucediendo. Solo estamos desconectando un poco el chip y ya luego eso alzaremos la voz y eso. Pero llega un punto donde ya tanto simbolismo, tantos mensajes, tanto eso, o sea, es bien, está bien, claro, pero ya hay que pensar en más acciones. Y también otra cuestión, este mensaje lo hizo ese día del final del mundial. Desde un punto de vista objetivo, curiosamente no iba a ser el día en que más iba a tener repercusión este tipo de mensajes. O sea, si, pues digo, si Natalia Reyes o quien hubiese sido este tipo de mensaje, lo hubiese publicado días después. Porque pues todo estaba el furor de Argentina, Messi, Mbappé, final. Curiosamente tuvo una gran recepción, pero si quería más, o sea, más presión moral sobre las personas, hubiese sido mejor en otro día. Pero bueno, el mensaje es ese. O sea, no es que estamos desconociendo desde todo un poco los sucesos, no, no, ni más faltaba. Pero lo que estamos hablando es dejar un poquito esa cuestión de juzgar moralmente a las personas. O sea, de decir, de presionarlos. De decir, es como esta la única forma de comportarnos. Por ejemplo, en este caso, o sea, yo creo que en un futuro, ya para ver partidos o eso, se lo van a pensar una o dos veces si es en un país donde esté pasando algo. Entonces, y el problema es que, o sea, genera un efecto social un poco raro, porque tampoco es como que alguien pueda salir a decir, a mí no me parece, porque, porque sale como las mayorías a decir, a tratarlo a uno de personas sin, como de coraza y hierro. Y no, no, no. Lo que pasa es que de pronto uno realmente puede distinguir una cosa de la otra. Y tener tal vez ese chip, ok, yo puedo ver una hora y media partido de la final y luego al siguiente minuto segundo cambiar de una y pensar en las personas del Medio Oriente, en las mujeres, en las vidas de las personas que defienden los derechos humanos. Uno puede pensar en eso, pero no por ver un partido somos más o menos personas, ¿vale? Entonces es como para no retroceder y no volver a esos juicios que se hacían, porque sobre todo aquí en Colombia pasó mucho, ya alejando un poco el tema fútbol, pero pasó mucho acá con las protestas sociales, como anécdota, donde pues se quemaron buses, se dañaron estaciones, infraestructura pública. Y uno desde el equipo de todo un poco uno decía, ¿por qué sucede esto? O sea, ok, la protesta estaba válida y creo que en ese momento se todo porque había reforma tributaria en Colombia, estaba el COVID, o mejor dicho, todo se juntó. Entonces, claro, la gente estaba como explosiva y se explotó, o sea, es como una olla hirviendo y se explotó. Entonces, claro, salió como toda esa rabia, esa furia. Y el problema es que uno decía, ¿por qué tienen que destruir las cosas para hacerse escuchar? O sea, desde un punto de vista objetivo, porque hay que hacerlo. Y el problema es que salían diciendo, vale más la vida, porque pues en ese caso, pues por el tema del COVID, la pandemia, y porque hubo varios sucesos con la policía y la fuerza y como la seguridad del país en cierta forma. Entonces, en el cual fueron afectados varios civiles, pero entonces decían como la vida vale más o sea, mejor dicho, para nosotros, los que hacíamos esa crítica de por qué destruían, decía que para nosotros valía más una pared, un ladrillo, que la vida de las personas. Y era como, no, 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 ni más faltaba, no, no, no somos personas tan frías. La cuestión es que reconocemos que, y suena feo, pero destruir algo no devuelve, no, no, no se puede volver el tiempo a devolver a una persona, a un ser querido. Pero pues eso no se podía entender y pues más que todo esto se mueve con sentimientos. Entonces era como que faltos de corazón éramos nosotros los que pues tratamos de dar ese mensaje de no, no hay que llegar hasta esas circunstancias. Pero bueno, todo este tema era pues para hablar del mundial un poco y para hacer la reflexión de tratar de... O sea, si quieres dar este mensaje, dalo, pero al menos ten el respaldo de que estás haciendo algo comprometido. Pero pues preferiblemente no. O sea, uno puede dar opiniones está bien, pero tratar de que sea
de lo más objetivo entre comillas posible. Y si lo vas a hacer desde, pues, desde un sentimiento o algo, que no sea por presionar a las otras personas para que piensen como tú, sino porque es tu pensamiento lo que tú crees, corta. No tienes que juzgar a otros para que tu posición sea más válida. Y eso sería todo. Seguiremos trayendo más temas de opiniones, espero les guste. Esto se puede abrir para un debate largo y espero, sería entretenido la verdad. Espero les guste este tipo de temas, traeremos muchos más este año. Y con eso empezaríamos con temas de opinión. Como les dije, la otra semana ya empezaremos con el tema de freestyle, pero pues iremos intercalando pues, en el equipo de todo un poco, ¿vale? Que tengan un feliz inicio de año y nos estamos viendo estos días. Bueno, adiós.